aplauso al Señor. Aleluya. En esta mañana damos toda la alabanza y toda la gloria al Señor. En este nuestro primer servicio de domingo. El próximo será a las 10:30 de la mañana y el último a las 5 de la tarde. Y el Espíritu de Dios me llevó esta semana a trabajar hoy como primer tema, agua en el desierto. Agua en el desierto es el tema con el que quiero trabajar el día de hoy. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 4, versículo primero. Lucas capítulo 4, versículo primero. Dice la palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Ministranos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Desierto. Un desierto es un lugar árido, carente de agua, carente de vegetación, con mucho componente de arena, tierra seca, tierra árida. Es un lugar donde la vegetación que produce alimentos no crece. Es un lugar donde la vida humana es insostenible. Cuando hablamos de un desierto en el sistema del mundo, conocemos varios. En la topografía de la tierra. Uno de los más famosos, por lo menos para nuestra región, del que nos llegan los famosos polvos, es el del Sahara, que está en África. Es uno de los desiertos más calientes, más terribles de la tierra. En nuestro país, República Dominicana, hay una zona desértica en el sur de nuestra geografía nacional. En el área de Neiva, Asua, hay una extensa proporción de un terreno no productivo. Ahora bien, el Señor Jesús, luego de ser bautizado, dice la Escritura que es llevado por el Espíritu al desierto. Es impresionante porque el Señor sale de un lugar que está lleno de aguas, de vegetaciones, a una tierra, a un lugar que carece de todo lo que en principio Él
tenía en su entorno, en su alrededor. Por lo tanto, fue sacado de su hábitat natural para ser llevado a otro tipo de hábitat. Pero dice que fue el Espíritu el que lo lleva. Y ese trabajo del Espíritu tenía un propósito, había un proyecto en él. Y la Biblia dice que el Espíritu lo lleva para ser tentado por el diablo. En otras palabras, a Cristo lo lleva a un terreno desértico para que allí el diablo lo tiente. La tentación de Jesús no se da solamente cuando tuvo hambre. Desde el primer momento que Cristo cae en el desierto, dice la Biblia, conforme a lo que usted y yo leímos, que era tentado por el enemigo. Ahora, cuando tuvo hambre, el enemigo reforzó la tentación, pero desde el primer momento comienza la tentación. El enemigo no perdió tiempo, comenzó a tentar a Cristo. ¿Qué es la tentación? ¿De qué se alimenta la tentación? Recordemos lo siguiente: Jesús, quien era 100% Dios, también era 100% humano. Por lo tanto, Jesús tenía en sí mismo sentimientos humanos. Le daba hambre, se cansaba, tenía sed. El calor le maltrataba su piel. Cuando entraba en contacto con la naturaleza, podía percibir de forma humana. Porque es importante que entendamos esto. Jesús siempre vio la tierra desde arriba. Pero en este momento Cristo está compartiendo entre los humanos. Y no solamente está compartiendo entre los humanos, está compartiendo como un humano. Jesús, en su carne humana, y esto que voy a decir es bueno que usted lo entienda. En su carne humana, Jesús tuvo que luchar con la concupiscencia, con los deseos pecaminosos de la carne. Por eso podía ser tentado. Porque Dios en su naturaleza espiritual no puede ser tentado. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado, pero en su naturaleza espiritual. Ahora Cristo en su naturaleza carnal sí podía ser tentado en su naturaleza humana. La Escritura nos señala que Él fue tentado en todo, pero que no se encontró pecado, porque Él no pecó. Ahora bien, ahora Cristo está en el desierto de la tentación. Una tentación se alimenta de los deseos pecaminosos que tiene la carne. Es allí donde ella se alimenta. Por eso el creyente es llamado a orar, a ayunar, para así ser fortalecido en su espíritu y poder enfrentar esos deseos que mientras usted esté aquí en la tierra, ellos van a estar ahí. Si usted creyó que se le van a ir, no se van, ellos están ahí. Ahora bien, si la Biblia dice que a Jesús lo tentaron en todo, fue que le vino tentación de todos los niveles y de todas las áreas. Todas las áreas imaginables. Todo lo que a usted le pueda llegar a su cabeza que pudo haber sido una tentación para Cristo, fue una tentación en la vida de Cristo. Entonces, ¿qué acontece? Si Satanás estaba tentando a Cristo en su naturaleza humana, es porque Cristo tenía batallas en su naturaleza humana como la tenemos nosotros. Por eso es que la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, porque Él las conoció. Él las conoció. Él las conoció.
Por eso Cristo, cuando está hablando con sus discípulos, le dice, miren, habiendo observado, analizado detenidamente a la verdad que la carne es débil. Por favor, entiéndame. Una cosa era bregar con el hombre desde la esfera de lo espiritual, y otra cosa era venir y compartir y ver todas las concupiscencias y todo el tipo de vida incrédula que tienen los hombres. Es diferente. Por eso tenemos el mejor sumo sacerdote. Oh my God. Aleluya. Diga conmigo, tenemos al mejor. Tenemos al mejor. Porque compartió con nosotros, estuvo con nosotros y se compadece de nosotros. Ahora Cristo, diga conmigo, Cristo está en el desierto, en tierra árida, donde no hay agua. Diga conmigo, Cristo no necesitaba que en el desierto hubiera agua. Él no necesitaba que en el desierto hubiera agua, porque agua tenía Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto hablaba del Espíritu que había de venir. Como Él tenía el Espíritu, Él era la fuente en medio del desierto. Un creyente se sostiene en el desierto cuando tiene el Espíritu de Dios. Porque si usted va a un desierto sin el Espíritu, usted se va a morir. Pero Cristo es llevado por el Espíritu. Diga conmigo, la victoria estaba garantizada. Oh, aleluya. Porque donde el Espíritu te lleva, el Espíritu te sostiene.